Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura del amor. A esta lectura la vamos a dirigir hacia el grupo de Sagitario que ya está en una relación o que tiene a alguien en su vida. En el caso de que tú no tengas a nadie, si no es Sagitario, te hice la lectura de quién iba a ser tu siguiente cita, en el caso de que quieras echarle un ojo. Y vamos a comenzar. Sagitario, Sol, Luna, Ascendente y Venus, que se me olvidó poner tu cartelito. Espero que estés súper bien. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Y como siempre, si tú no eres del signo de Sagitario, pero que estás aquí checando las energías de una persona que sí lo es, puede que te sea espejo esto, lo que significa porque que te esté aplicando mucho más a ti que al mismo signo de Sagitario. Comencemos. La carta del juicio, el 7 de oros, la carta del carro que representa el signo de Cáncer, el mago y la energía de paje de espadas. Iremos clarificando todo lo que vaya a necesitar de eso. Y bueno, comencemos con la carta del juicio. La carta del juicio aquí, por lo que se está viendo, a lo mejor hay con la energía de Mercurio ahora mismo como está. En fin, lo que estamos haciendo aquí, signo de Sagitario, es que por lo que estamos haciendo, no, lo que está ocurriendo aquí es como que veo que hay cosas que están regresando, ¿vale? Situaciones a lo mejor que necesitan de cierta atención y más en el ámbito económico. A lo mejor hay algo que se te había olvidado pagar o sencillamente algo que tienes que hablarte con la pareja, a lo mejor esto de sacar ciertos asuntos, algo a lo mejor que tú decías, mira, es mejor dejar a eso aparcado, sencillamente como que para qué, y que vamos a dejarlo así. Pues resulta que no, que hay cosas que necesitan de cierto regreso, de cierto, vamos a decir así, de cierto analizar, y por lo que estoy viendo realmente esto sí que te va bien a ti. A lo mejor tú eres el que está reabriendo cierto asunto, algo a lo mejor como que habías dejado aparcado, pero con estas energías si nos estamos acercando a otro eclipse que es más fuerte que ningún otro que hayas visto hasta ahora, muy fuerte a nivel individual y global, que ya verás, la están liando bien gorda. En fin, signo de Sagitario, pues esto es como que te viene bien con el fin de liberarte. Quizá tú empiezas a sentirte ahora mismo, quizá que hay algo que te presiona o hay algo que te piensas mucho. Y eso porque por las energías que quedaron es como que eso está fluyendo hacia ti, o es lo que te está diciendo, mírame que es por aquí, mírame que necesito pues de cierta atención a algún asunto. Por lo que estoy viendo, esto te va a ayudar a ti, como que te va a ayudar a equilibrar la balanza y realmente como que a liberarte, porque a eso viene la energía del juicio, a la liberación de cierto asunto a lo mejor que tenías ahí un poquito. Con la carta del 7 de oros, hablando del amor, yo por lo que estoy viendo este asunto con la persona que estás abriendo este tema, o que ellos hacia ti, como te digo, a lo mejor te es espejo, puede que la persona no se esté quedando muy a gusto con tu reacción o con lo que vaya a suceder aquí, porque a lo mejor como que tenía en su mente que Sagitario, como era antes, a lo mejor hace 4000 años, iba a reaccionar así. De repente yo te veo como llevando este asunto con mucha sabiduría, con mucha calma. Como te digo, hay algo que te ronda la cabeza una y otra vez, algo que está regresando a tu mente, pero esto no significa que tenga que ser algo negativo. A lo mejor sencillamente estás llegando a la conclusión de algo, a lo mejor porque yo soy así, porque de pequeño me ha pasado esto y lo otro. Es como una energía de liberación, ¿vale? Signo de Sagitario, como te he dicho, la persona a lo mejor como que no se está quedando muy a gusto con tu explicación, con tu reacción. Bueno, yo te veo de perlas, la verdad. Y al menos en el asunto económico, en ese caso que tengas que pagar algo que está volviendo a ti, yo por lo que estoy viendo la situación va a estar bien. No te vas a quedar sin dinero, ni mucho menos, no vas a quedarte sin... yo te veo bien, la verdad, y realmente como que te veo muy reflexivo, o al menos económicamente hablando, mucho mejor que mucha gente. Fíjate lo que te ha quedado aquí, hay algo nuevo. La carta del juicio y acto seguido la carta del mundo. Claramente hay una liberación y hay un comienzo, y de un 7 viene un 8. Fíjate cómo es la magia de esto. Siguiente arcano mayor y el siguiente menor, o sea que me encanta. Esto es como con el fin de que comiences una etapa nueva que te ayude a llevar a cabo o a perfeccionar eso, por lo cual pues vamos a decir que has llegado a meditar, a hablar o lo que sea. Realmente como que te veo un poquito bastante ocupado porque hay ciertos asuntos que necesitan de tu atención. Yo te veo como que lo estás haciendo con gusto, lo estás haciendo con una energía de mucha prudencia, y como que si hasta ahora pues ha habido algo a lo mejor que tú consideras que no has llevado bien, porque a lo mejor en cierto rato tenías que hablar y te callaste por esta energía que te ha quedado aquí.
Entonces pues ahora es como, tampoco digo que la vayas a liar, pero al menos ya vimos el por qué yo actúo como tal, por ejemplo, ¿vale? Con la energía del carro, que representa el signo de Cáncer, aquí estamos hablando de avances hacia adelante. Por lo tanto, esto es como una pausa necesaria para observar, mirar. Esta observación va a tener un máximo de tiempo de 15 días, ¿ok? En el caso de que tú estás buscando recibir algo, en el caso de que estás buscando pues mejorar de una situación, o que se esté viendo el efecto de todo esto que está ocurriendo ahora mismo. Yo veo que va a haber un avance, como te he dicho, bastante bueno, y a lo mejor hasta incluso hay cierto movimiento por tierra. Signo de Sagitario, porque te quiero decir de Capri si no hemos llegado aún, ¿ok? ¿Ves? Va a haber aquí una colaboración con una persona. A lo mejor hay alguien que viene a verte, hasta incluso, que viene a verte, a visitarte, vamos a salir, vamos a comer fuera, vamos a dar una vuelta. Entonces es una energía bastante bonita. Tengo las energías de hijos, que puede que tú estés disfrutando o que vas a celebrar algo que está consiguiendo tu hijo. Que tengo las energías de hijos, no hijas, que también, vale, al fin y al cabo es una energía yang. Vale, y yo veo que vas a celebrar algo, porque esta carta nos está hablando de cierto éxito en la tierra a partir de una acción que se tomó antes. Esto que está sucediendo aquí, ¿vale? O de antes. Por lo tanto, es una etapa nueva que vas a festejar, a celebrar, que desde el principio está marcada por el éxito. Y más si es algo, vamos a decir, en colaboración con la pareja. Como te digo, aplicar a tu situación. A lo mejor estás llevando esto a cabo tú solo, y la pareja, pues no sé, está en otras, ¿vale? A lo mejor esto es algo tuyo, individual, laboral, y que la pareja y tú estáis muy bien, o sencillamente que tú empiezas a abrirte camino nuevo porque también no está la cosa. Total, con la energía del mago, el mago, que para mí es una energía que siempre viene con la rueda. El mago es una oportunidad única que no hay que dejar escapar. Yo creo que nadie deja escapar una oportunidad así, que te va a ayudar. ¿Te acuerdas que ahí te quedó un 8 de oros? Llevar a la acción lo que realmente tú te conoces como o profesión, una carrera o lo que sea, ¿ok? Porque la energía del mago sí que está hablando de esas situaciones en las que vas a tener que emplear o que elaborar ese tipo de conocimiento que tú tienes, pero que también al mismo tiempo nos está hablando de desarrollar habilidades nuevas, como por ejemplo, que no hablo un idioma bien, pues que voy a perfeccionarlo, que me voy a apuntar a una academia o sencillamente un curso o a escuchar música en ese idioma. No lo sé, pero es una energía bastante bonita. Te veo haciendo muchas cosas a la vez, pero que al mismo tiempo, signo de Sagitario, como que lo haces todo muy bien, ¿vale? Esta energía a mí me recuerda como el típico artista que sabe hacer muchas cosas bien, pintar, cantar, tocar, no sé, algo, o sea, que es una energía de alguien que sabe hacer muchas cosas bien en su ámbito. O sea, es un artista, pues lo que eso signifique, actuar, escribir, lo que sea. Signo de Sagitario, se empiezan a poner las cosas en orden, y más las cosas que tienen que ver con la pareja, ¿vale? Y más porque te ha quedado aquí la energía de la casa 7. La casa 7 es como que vamos a hablar de esta situación, la casa 7 que habla de socios y de pareja, pero ya más en plan así formal. Vamos a hablar de cierta cosa, vamos a arreglar cierta cosa, y por lo que se está viendo la decisión que estás llegando a tomar, como que no le gusta, que le duele, y aquí hay una dualidad. Vale, yo no sé, por ejemplo, si tú tienes un amigo o una amiga que te está echando una mano, alguien, un amigo o una amiga y punto, o sea que ahí no hay nada más. Te está echando una mano para que salgas hacia adelante, para que estés cambiando, mejorando de tu vida, y esta persona considera en sí mismo, o sea que a lo mejor que no lo llega a decir de manera así verbal, considera que desde que llegó la persona esta a tu vida, como que tú has cambiado, ¿vale? Que no está viendo a lo mejor que Sagitario sencillamente tuvo esa ayuda del universo, de su buen karma, para que la vida le esté dando ya de una vez lo que tenía que haber ido a buscar hace mucho tiempo. No, sino que este hombre o esta mujer, que son un poquito los culpables, en fin. Signo de Sagitario, yo por lo que estoy viendo aquí probablemente estás recibiendo algo de una institución, de una oficina, de algo así que a lo mejor implica algo de papeleo. Claramente una vez que esto sucede,
puede que haya una separación, ya sea pues esto es algo de con tu ex, ya sea esto algo de tu herencia, de tu antiguo empleo, por ejemplo, y por lo que estoy viendo es como que vas a ganar mucho de esto. Y va a haber alguien a tu alrededor, alguien que ya te conoces, que te va a decir, ¿a qué te lo dije? ¿A qué te lo dije? Es como que hay alguien aquí que está bien seguro de que vas a salir bastante airoso de esta situación y que la victoria al final es tuya, ¿vale? Tú te ganas esta copa que digamos que estás alzando aquí y al final es la que logras. Me encanta y ojalá de corazón que os esté aplicando a todos, signo de Sagitario, porque es una energía buenísima, un rey de oros y 6 de copas. Hay energías muy buenas y más a nivel económico, la verdad la situación como que está yendo a mejor. Tengo los augurios de un tipo de negocio bastante bueno, de una carrera muy buena y de que alguien aquí está volviendo a tu pasado. De tu pasado, disculpa. Bueno, con las energías actuales ya se sabe que uno a veces no sabe hablar y esto lo estoy yo notando desde hace días y atrás. Vamos a sacarte una carta de este oráculo signo de Sagitario. Te digo que si he dicho un signo que no es el de Sagitario, me disculpo. Pero bueno, vamos a echarle la culpa a lo que está ocurriendo ahí arriba. Te ha quedado la carta del 7, ¿vale? Y eso es la carta de la seducción, esto es la carta del amante, del admirador secreto. Sí que tienes a alguien así, alguien a quien tú ya te conoces y si no has llegado a sentir la vibra es que llevas el ombligo tapado o que no te enteras porque ¿vale? Pero sí que hay alguien a tu alrededor con quien tú estás quedando, estás hablando ya sea un grupo de amigos, ya sea el amigo de tu hermano, la amiga de tu hermana, quien sea, ¿ok? Es alguien a lo mejor de elemento agua, de Cáncer, Piscis, Escorpio o no, porque es una energía general. Y es una persona pues súper romántica, intuitiva, artista. Ahí sí que tenemos las energías de un artista, o al menos que le gusta el arte, ¿vale? Por ejemplo, yo no entiendo de nada de esta música barroca y tal, ni lo que es la pintura, pero me encanta. En un cuadro yo me pierdo, con la música clásica me encanta, pero no entiendo ni papá, ¿vale? Tú me hablas de eso y yo me quedo igual, pero me gusta. Lo mismo a lo mejor con las energías de este hombre o esta mujer, y por lo que se está viendo no se está acercando porque es como algo tímido, vamos a decirlo sencillamente. No habla de eso que siente, sino mediante las situaciones y mediante pues, las reuniones y los eventos te deja ver cómo realmente te cuida y tiene cierto sentimiento hacia ti. Y esta carta habla de deseo y ya más que amor, esto habla pues de ese deseo, de la energía de amante, de dejarse perder en esa pasión, desmelenarse literalmente. Y bueno, y esto está diciendo muchas veces que el roce hace el cariño. Ahora, si tú no tienes a nadie hacia tu alrededor y tú dices, no, si yo con la pareja estoy súper bien, pues aquí va a haber un renovar de este tipo de pasiones. Puede que no hayan ratos muy románticos por A o por B, pero que aquí hay alguien que todavía siente mucha pasión hacia ti, signo de Sagitario, y lo vas a notar, ¿vale? Que aquí tenemos un elevar fuerte. Vamos a recordar que también están sucediendo cosas muy fuertes en el signo de Aries y esto, disculpa los ruidos otra vez, y esto como tú como un signo de fuego que eres, pues claramente esto lo vas a notar y muchísimo. Así que bueno, digo a bien, ¿vale? Esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao, Sagitario.